Es un placer saludarles, bienvenidos a una nueva entrega de respuestas. En el día de hoy continuamos desarrollando nuestra serie Matrimonios en Crisis en una sociedad a la deriva. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, y de nuevo yo creo que este programa acerca de conflictos va a interesar a mucha gente, porque todos hemos estado ahí. Así es, los conflictos son parte de nuestra vida y lo más recomendable y saludable es que aprendamos a cómo manejarlos porque es algo inevitable. Definitivamente, nadie hace un curso acerca de cómo manejar conflictos antes de casarse. Es un área común. Yo creo que los conflictos comienzan a ocurrir tan pronto las personas tienen amores, por así decirlo, comienzan un noviazgo. Sin embargo, es el área donde menos experiencia o experticio tenemos y mucha gente incluso los evita, no sabiendo cómo manejarlo, evita entrar en un conflicto y esa es su forma de lidiar con ellos, alejándose de los conflictos. Hay personas que tienen diferencias de opiniones y pueden hablar de ellas y hasta ponerse de acuerdo con relación a estas diferencias de opiniones, pero llega un momento en una pareja en que estas diferencias de opiniones se convierten en un gran desacuerdo y como que todo va a un siguiente nivel, a un próximo nivel, donde no hay puntos medios, donde no hay una forma como de llegar a transigir, sino que como que la discusión o el desacuerdo se va poniendo cada vez más tenso. Bueno, lo que tú estás describiendo es la diferencia entre un simple desacuerdo y un conflicto. En el desacuerdo tenemos diferencias de opiniones, pero ninguna de las dos personas se ve amenazada. Es como que tú y yo hablemos de cuál es el mejor sabor de helado. Bueno, tú piensas que es chocolate, yo pienso que es vainilla, tú puedes comprar el tuyo de chocolate, yo compro el mío de vainilla, no hay ningún conflicto. Pero ahora, si tenemos que comprar un solo sabor de chocolate, entonces ahora uno de los dos va a tener que sacrificarse. Ahí donde comienza el conflicto, es cuando uno de los dos percibe una amenaza a sus necesidades, a sus deseos, a su seguridad. Es cuando el conflicto comienza a tomar lugar. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso de verse amenazado? Bueno, en el ejemplo anterior fue algo bien sencillo, pero en otros casos pues es mucho más complicado, más difícil de ver. Déjame ilustrarlo de una o dos maneras. Suponte que en el día de mañana tú le dices a tu esposo que tú entiendes que la razón o la condición en la que el matrimonio se encuentra, dada ciertas cosas, tú entiendes que debieran ir a consejería. Puede ser que tu esposo diga, no, yo no lo considero de esa manera, y si tú estás de acuerdo con eso, se quedó en un desacuerdo. Pero ahora resulta que tu esposo está diciendo que no y tú estás diciendo que sí, pero la razón por la que él está diciendo que no es porque quizás él tiene miedo de que se descubran cosas en su vida, en la vida del matrimonio, o heridas vuelvan a abrirse, entonces ya él percibió una amenaza, o a veces la mujer. Entonces ahora uno quiere ir, el otro no, pero el que se ve amenazado es el que comienza realmente a reaccionar emocionalmente. Ahí tú tienes una manera de cómo el otro va percibiendo esa amenaza a su seguridad, a lo que hasta ahora había permanecido en el anonimato. De manera que esa es la clave. ¿Tú entiendes que la palabra clave al momento de hablar de un conflicto es precisamente esa, la palabra amenaza? Sí, definitivamente, porque hasta que yo no me vea amenazado, yo puedo hablar, tener diferencias de opinión y puedo hacerlo de una manera cerebral, totalmente divorciado de emociones, pero cuando mi seguridad o mis deseos, lo que yo quiero, mis metas, mis logros se ven amenazados, entonces ahí ya yo comienzo a reaccionar emocionalmente. Y al reaccionar emotivamente, muchas veces te hiero y entonces tú reaccionas emocionalmente y ese comienza a crear un círculo que va acrecentando, agrandando el conflicto que ha tomado ya otro nivel. Pasó del desacuerdo a una lucha, a veces una lucha de poder por el control de esto que necesitamos resolver. Una cosa, Miguel, es que dos personas se vean envueltas en un conflicto, pero otra muy diferente es que hay personas que son conflictivas. ¿Qué me podrías decir con relación a eso? Bueno, no hay duda de que hay personas mucho más conflictivas que otras y una de las razones es que cuando tú eres una persona muy insegura, tú vas a ser una persona conflictiva porque cualquier cosa que se diga representa entonces en tu inseguridad una amenaza. Entonces, si te ves amenazada porque yo dije algo, inmediatamente tú piensas que lo dije que es por ti, que lo dije por algo que tú hiciste. Entonces tú reaccionas ante eso y ahí comienzan a crearse los conflictos. Personas muy heridas que no han podido sanar su pasado
van a ser muy conflictivas también. Personas con una estima propia baja frecuentemente son muy conflictivas porque todo lo toman de manera personal, y personas sanas, maduras emocionalmente, espiritualmente, pues van a crear mucho menos conflictos porque raramente se toman las cosas personales, y cuando las oyen pues las discuten y las hablan. Hablaste de inseguridad como una de las causas que pueden generar conflictos en una persona. ¿Qué otra causa me podrías mencionar? Bueno, como estamos hablando de matrimonio, nosotros pudiéramos mencionar, voy a hacer como una división. En la superficie podemos hablar como causa de conflictos en un matrimonio: mala comunicación, diferentes expectativas de cuántos hijos vamos a tener, diferentes opiniones en términos de los roles, qué te toca a ti hacer como mujer, qué me toca a mí hacer El término como... económico, el manejo del dinero. El manejo del dinero crea grandes expectativas porque uno puede ser muy ahorrador, el otro puede ser muy gastador. Entonces, de nuevo, diferentes cosmovisiones acerca de la vida es lo que va a generar en un matrimonio esos conflictos. Por otro lado, si nos vamos a un plano ya mucho más espiritual y donde realmente radica la causa de los conflictos, es el corazón del hombre. Son aquellas cosas pecaminosas que residen en mi corazón, son las que están generando estos conflictos. Mira cómo lo dice el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 1 al 3, que conecta muy bien con el final del programa anterior, cuando hablamos también de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros conflictos? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Lo que Santiago está diciendo, al fin de cuentas, lo que causa un conflicto entre un esposo y una esposa es la condición de su corazón, su celo, su envidia, su avaricia, su egocentrismo, su orgullo, falta de perdón, resentimiento. Eso es lo que causa el conflicto. Lo otro es lo que se ve en la superficie. Miguel, citabas Santiago y hablabas de que el origen de las guerras y los conflictos es nuestro propio corazón, de ahí viene todo. Y entonces tú mencionabas acerca de pecados en específicos, la avaricia, el egocentrismo, como causas de los conflictos. Yo te diría, y cuando salíamos de la pausa, al tú mencionarlos, yo pensaba que entonces las parejas cuando se ven envueltas en un conflicto, no solamente es a nivel de su pareja, sino que también están pecando contra Dios, porque estos son pecados. La avaricia es pecado, el egocentrismo es pecado. El orgullo, el orgullo ira, es pecado. La falta de perdón, todo eso. No, definitivamente. Mira, yo creo que lo que los conflictos hacen frecuentemente es sacar de nosotros aquellas actitudes pecaminosas que ya estaban ahí. De manera que cuando es difícil entrar en un conflicto con alguien y no pecar, yo creo que la única persona que en alguna ocasión se vio involucrada en un conflicto y no pecó fue Jesús, por causa de los otros, ¿verdad? Pero los fariseos, los romanos, cuando le acusaron, Pilato, Herodes, él estaba en medio de un conflicto, pero él no pecó en ningún momento. Pero nosotros pecamos de actitudes, de palabras, de cosas que decimos, de cosas que callamos a veces, pero que están ahí dentro, al borde de la explosión. De manera que sí, el conflicto no lo podemos dejar en que es un desacuerdo emocional. No, es un torbellino espiritual que está ocurriendo en los corazones de las personas involucradas. Si no es simplemente un desacuerdo emocional, sino que nos puede llevar incluso a pecar contra nuestro hermano, contra Dios, ¿cómo podemos entonces manejar el conflicto de una manera adecuada? Que no tengamos que llegar a esos niveles. Bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer en primer lugar es tú poder entender que el conflicto pudiera tener algo de bueno al final. Dios lo está permitiendo, pero lo está permitiendo con dos propósitos probablemente, o quizá más de dos. Pero en primer lugar, Dios en el conflicto está tratando de sacar de ti, como decíamos, cosas que de otra manera no hubiesen salido, ¿verdad? Es como el apretón de la mano que saca de ti aquello que tú no sabías ni siquiera que estaba ahí. De la abundancia del corazón habla la boca, dice Jesús. Y por otro lado, Dios usa ese conflicto al hacer esas cosas para
moldear y formar la imagen de Dios en ti. De manera que esas son cosas buenas y yo puedo verla como algo que Dios está permitiendo para cambiarme, para mejorarme. Entonces yo probablemente pudiera responder de una mejor forma al conflicto. Hay personas que entienden que si tú eres un cristiano maduro, tú no deberías estar envuelto en conflictos o los conflictos no deberían formar parte de tu vida. ¿Es posible ser una persona espiritual y verse envuelto en conflictos? Sí, definitivamente que sí, porque recuerda que nosotros somos personas caídas y como personas caídas, por muy espirituales que seamos, seguimos siendo entes pecaminosos. Déjame leerte un texto en Hechos 15, del 36 al 40, de un conflicto entre dos titanes de la fe, Pablo como apóstol y Bernabé en un momento dado. Mira cómo el texto dice. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mas Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Esto es lo que está ocurriendo. Hay un primer viaje misionero, Pablo, Bernabé y Marcos van. A mitad del camino, Marcos decide que no va a continuar. Tiempo después, Pablo quiere hacer un segundo viaje misionero. Bernabé, que era un gran animador, exhortador, quería llevarse de nuevo a Marcos, quizá para ayudarlo a seguir madurando y creciendo. Pablo entiende que Marcos, que lo había desertado una vez, no estaba listo, no merecía ser llevado en el segundo viaje. Y eso produjo un choque. Bueno, al final, Pablo salió en una dirección con Silas y Bernabé salió en otra dirección con Marcos hacia Chipre. Y ahí el conflicto se quedó en ese momento. Eventualmente ellos se reconciliaron, pero te das cuenta que es posible ser una persona madura y espiritual y todavía involucrarte en conflictos. Y es posible que ambos estuvieran en lo cierto. Quizá Marcos no estaba listo para un segundo viaje misionero y por tanto Pablo estaba en lo correcto. Pero también es posible que Marcos lo que necesitaba era una persona que pudiera trabajar con él y Bernabé siguió trabajando con él y él llegó a ser la persona que escribió el Evangelio de Marcos. Ahí tienes. Es común, Miguel, que las parejas experimenten conflictos en su vida matrimonial. Yo me pregunto, ¿es posible resolver un conflicto y volver al estado anterior en el que se encontraba la pareja? ¿O simple y llanamente con cada conflicto irremediablemente se va perdiendo algo en el matrimonio, en la armonía de la pareja, que hace que al final haya parejas que aleguen diferencias irreconciliables? Bueno, mira, es posible que eso ocurra, que las parejas terminen ahí, pero yo creo que tenemos que diferenciar para poder responder tu pregunta lo que es reconciliación de lo que es simplemente una resolución. Nosotros podemos solucionar un conflicto y no reconciliarnos, porque pudiéramos ponernos de acuerdo en que, mira, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, pero mira, de aquí para adelante, tú coges por tu camino, yo cojo por el mío, jamás volvemos a asociarnos. Solucionamos el conflicto y quizás vivimos en paz incluso. Pero reconciliación, y estamos hablando del matrimonio, es otra cosa. La reconciliación implica que una vez solucionamos el conflicto, yo he pedido perdón, tú has pedido perdón, yo he perdonado, tú has perdonado. Entonces ahora nosotros podemos volver y debemos volver a un estado donde pudiéramos hacernos de la vista de que esto no ha ocurrido, por así decirlo. O sea, se sanó tanto, se sanó tan bien que no tenemos que volver atrás, no tenemos que hacer historia de esto y hemos vuelto. De hecho, en ocasiones después de la solución de ese conflicto, una verdadera reconciliación a veces pone a la pareja en una mejor situación que la que ellos estaban antes del conflicto. Y yo creo que eso habla de que las personas, el esposo o la esposa creció a través del conflicto, que sería lo ideal en una pareja de matrimonio o en todo creyente. Quiere decir que con un conflicto bien manejado, lejos de perder terreno en el matrimonio, podríamos ganar y llegar a un siguiente nivel. Incluso. Definitivamente, porque Dios lo usa para sacar tu pecado, tú puedes pedir perdón a Dios y para formar su imagen y tú puedes terminar más maduro. Miguel, nos quedamos con la promesa de hacer algunas recomendaciones a parejas que ya están dentro de un conflicto en sus matrimonios. Mira, déjame comenzar con lo siguiente. Hay un aspecto espiritual en todo esto y vamos a hablar de eso primero y luego hablamos del aspecto pragmático. En términos espirituales, lo mejor que yo puedo hacer es tratar de enfocarme en mí y ver de qué manera yo estoy contribuyendo al conflicto.
y la otra persona, mi esposa, que se enfoque en ella y ver de qué manera ella está contribuyendo al conflicto. Porque si el origen es el corazón, como dice Santiago, entonces yo necesito descubrir en mi corazón lo que está causando esos problemas. Y ella necesita hacer lo mismo. Si hiciéramos eso, esto es lo que va a ocurrir. Vamos a chocar menos, vamos a pelear menos, porque ahora yo me voy a enfocar en cambiarme a mí y ella se va a enfocar en cambiarse ella. Lo que ocurre es que en los conflictos yo no miro mi corazón, yo no busco cambiarme yo o descubrir lo que yo tengo mal, sino que yo busco cambiar al otro y la otra persona trata de hacer lo mismo y se produce esa pugna de poder. Y sin ningún resultado. Y sin ningún resultado. Entonces, en la medida en que yo descubro de qué manera yo estoy contribuyendo al conflicto, yo necesito arrepentirme, pedirle perdón a Dios y venir y pedir perdón a la otra persona. Yo creo que ese es el aspecto espiritual que no quería que se nos quedara fuera. Hay un aspecto práctico luego que tiene que ver con las diferentes maneras de lidiar con el conflicto, y esto es algo más pragmático. Y entonces ahí pudiéramos hablar de personas que son competitivas, que tienden a tener un estilo competitivo dentro del conflicto. Son personas coléricas que buscan ganar, que muchas veces al tener estos arranques de ira, sus arranques de ira intimidan al otro y esas intimidaciones le dan resultado. Entonces ellos frecuentemente aprenden a manejar el conflicto de esa manera. El colérico es la persona que más lo hace, pero también el melancólico lo puede hacer y frecuentemente entonces estas personas son más agresivas, como yo diría, más criticonas, más juzgadoras, y nosotros necesitamos recordar que la palabra de Dios nos dice de qué manera yo puedo responder a esa persona. Mira lo que dice Proverbios 16:24. Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Entonces yo debo responder con palabras agradables, palabras dulces a aquella persona que está respondiendo coléricamente en el conflicto. Definitivamente hay diferentes estilos a la manera, al momento de enfrentar un conflicto, porque precisamente hay personas que en medio de un conflicto se quedan callados mientras están explotando de ira por dentro, y eso es algo muy común. Me imagino, yo creo que los hombres son más dados a quedarse callados, a no reaccionar. Las mujeres somos más dadas a reaccionar, Sí, así a es. alzar la voz, y los hombres a veces son un poco más retraídos. No estoy generalizando, obviamente, porque sabemos que hay de todo en todos los casos, pero ciertamente hay personas que lucen calladas frente a un conflicto y sin embargo internamente hay toda una lucha por dentro. Sí, así es. Yo creo que los hombres, como tú dices, somos más dados a permanecer callados. Y luego dentro de los temperamentos, el flemático o el flemático melancólico tiende a permanecer más callado, pero por dentro se pueden ir llenando de resentimientos. Y la razón por la que permanecen callados es que, a diferencia del colérico que busca ganar, en el caso del flemático y flemático melancólico, es lo que busca la preservación de la relación. Entonces esa es la razón por la que muchas veces él o responde con monosílabo o trata de no entrar mucho en el conflicto o se queda simplemente callado. ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Por ejemplo, yo estoy teniendo un conflicto con alguien que se queda callado. Yo sé que la otra persona tiende a desesperarse incluso. El hecho de que tú tengas un conflicto con alguien y la otra persona no te responda nada, ni haga ningún tipo de gesto, ni ningún tipo de aseveración de que te esté entendiendo, ni O mucho que menos. usen monosílabos. Exacto, hace que el otro se desespere. ¿Cómo uno puede manejar ese tipo de conflictos? Yo creo que no es fácil, pero de la única manera que tú pudieras comenzar a tratar de sacar algo de la otra persona es haciendo preguntas que la otra persona no pueda responder como con un simple sí o un simple no, o un simple monosílabo. Por ejemplo, si tú le preguntas, ¿cómo tú te sentiste cuando yo dije tal cosa? Él no puede decir sí ¿O no? o no, o no, él tendrá que explicar de qué manera. Entonces, preguntas de ese tipo que tienden como a escarbar lo que el otro está sintiendo, pudiera ser una manera de atraer al otro, no al conflicto, sino a la conversación para poder solucionar esto. Por otro lado, y hablando de estilos, también hay personas que por temperamento son muy positivas y tienden a ver el vaso que está a la mitad como medio lleno en lugar de verlo como medio vacío. Sí, ciertamente. Yo creo que tú vas a encontrar ambos extremos. Muchas veces el sanguíneo tiende a ser de esa manera, tiende a ser mucho más positivo. El melancólico tiende a ser un poco más juzgador, más criticón. Entonces, no necesariamente él va a ver el vaso de esa manera, lo va a ver medio vacío.
Entonces, con esas personas lo ideal sería escucharla, no responder cada crítica, cada juicio, sino aquellas cosas que son más importantes. Mira lo que dice Proverbios 18:13. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza, un texto que habíamos usado en un programa anterior. Lo que estamos tratando de decir es que cuando tú estás frente a esa persona, escúchale, no le interrumpa. Eso sería lo ideal. Y luego, entonces, después de escuchar, trata de responder a las cosas más importantes que fueron señaladas, de manera que tú puedas como reducir un poco el espectro de todo lo que se está discutiendo, ir al meollo. Hay personas que simple y llanamente no les gusta el conflicto y tienden entonces a huir del conflicto. ¿Cómo tú le llamarías a este estilo? Bueno, es un estilo evasivo, más típico del flemático, del sanguíneo, o el sanguíneo flemático. Pero cuando las personas huyen del conflicto, por un lado, están tratando de preservar la relación, pero por otro lado, esa persona está tratando de huir de su responsabilidad, de que de no sentirse culpable, de no tener que decir, bueno, sí, fue mi culpa. Es un estilo adaptable, transigente, como que cede, pero a la vez cede porque él quiere preservar una relación, pero al mismo tiempo está tratando de no tomar una responsabilidad sobre sí. Y entonces es como no despliegue, el desplazo de la responsabilidad hacia otro, encontrar otro culpable o que no se encuentra nadie culpable, Así dejarlo es. como en el aire. Eso es parte de lo que este estilo anda buscando. Todas estas formas de lidiar con el conflicto tienen aspectos negativos. ¿Cuál sería el estilo que podríamos decir contribuye entonces a preservar lo que es el matrimonio? Idealmente, en personas maduras, que ambos pudiéramos ganar. Es lo que en inglés llaman win-win. Tú ganas, yo gano. Y yo creo que eso ocurre cuando finalmente tú llegas a un estado de madurez emocional, espiritual, donde tú puedes decir, yo no tengo que ganar, yo no tengo que tener la última palabra, yo no tengo que tener la razón siempre. Y yo recuerdo en qué momento de mi matrimonio ocurrió eso y yo me senté con mi esposa y decirle, mira, no es un asunto de quién gana, es un asunto de encontrar qué causó el problema para que no tengamos que entrar en el problema otra vez. Claro. Mira lo que dice el texto de Romanos 14:13. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. El contexto de ese Romanos 14 es otro. Está hablando de hermanos en la fe con diferentes opiniones acerca de qué tipo de dieta se puede tener o demás. Pero el principio detrás es no sea un juzgador. Trata de que tu actitud no sea una piedra de tropiezo para el otro. Sé maduro y yo creo que tú pierdes eso cuando tú has podido ganar humildad y entonces no tienes la necesidad de sentirte que tienes la razón, que ganaste el conflicto. Yo creo que eso es. Miguel, te decía que es prácticamente un milagro que dos personas puedan convivir juntas y no tener conflictos entre ellas. Así es. La realidad es que lo que hace complejo el conflicto es el pecado en el corazón nuestro. Mira este texto que es uno de mis textos favoritos de la Biblia. En Proverbios 16:7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con él. Oye lo que el texto está diciendo. Cuando mis caminos placen a Dios, Dios me da gracia con el otro. Dios le da gracia al otro de tal manera que ese otro puede estar en paz conmigo. Por tanto, cuando tengo personas en conflictos ahora, sobre todo en matrimonio, me gusta leer este texto y decirle, ¿sabes qué? ¿Por qué no te preocupas de que tus caminos sean agradables a Dios? De manera que revisa tu corazón, revisa tu interior, mira cómo tú estás contribuyendo, pide perdón, arrepiéntete, y le digo lo mismo al otro, porque si esta persona tiene sus caminos que son agradables a Dios y esta persona también, y Dios está haciendo que aún mis enemigos o el otro esté en paz conmigo, la paz va a llegar de una manera más natural, con menos choque, y vamos a poder restablecer la comunicación, Así podemos es. sanar, podemos restablecer la relación. Al final el problema no es el problema. No, definitivamente. De hecho, yo diría que mis consejerías último año, 2 años, duran mucho menos, vamos mucho más rápido al problema y tratamos de hacer que cada cual lidie con su corazón como una manera de resolver el conflicto, antes que ponernos a lidiar
desde este corazón con el corazón del otro. Con el corazón del otro, definitivamente. Miguel, un segmento de nuestro programa es Respuestas Literarias, donde podemos profundizar más estos temas a través de las recomendaciones que tú nos haces. ¿Qué te parece si pasamos y conocemos cuáles libros nos traes en el día de hoy? Adelante. ¿Cuáles libros nos traes en el día de hoy, Miguel? Bueno, el primero es un libro que lamentablemente no lo tenemos en español. Leslie Vernick es la autora. Y el título es How to Act Right When My Spouse Acts Wrong. Cómo actuar correctamente cuando mi esposa ha actuado erróneamente. Eso es lo que mucha gente no sabe hacer. Cuando tú me has ofendido, cómo yo respondo correctamente. Y yo creo que mucho de esto tiene que ver con el entendimiento, de nuevo, de que yo necesito ser un pacificador. Entonces, cuando tú pecas contra mí, el que yo responda pecaminosamente contra ti puede hacerme sentir temporalmente mejor, emocionalmente, porque me vengué, por así decirlo, pero a la larga no me va a hacer ni sentir mejor ni estar mejor, porque me aleja de Dios. Entonces necesito una conducta humilde, pero traducir eso a la práctica, yo creo que es lo que este libro está tratando de hacer. El próximo libro es un libro que no es específicamente acerca del matrimonio, se llama Pacificadores. Es un libro que el autor es Ken Sande, presidente de un ministerio que se llama Pacificadores, The Peacemakers, que es un ministerio que trata de ayudar a individuos que están irreconciliados, de reconciliarse. Entonces el libro pone en práctica, nos enseña una serie de principios de cómo nosotros podemos, en términos prácticos, ser esos pacificadores de que hemos estado hablando a lo largo del programa. Este es un libro muy bíblico, muy sólido y que yo recomendaría para pareja y para cualquier persona que se haya visto o quisiera ayudar a otros a resolver conflictos. Tú hablabas hace un momento de que personas con heridas del pasado tienden a ser más conflictivas, lo cual entonces nos ha dicho que deberíamos revisar entonces nuestro pasado y ver ahí si hay algún área que es la que nos provoca que entonces seamos conflictivos. Definitivamente. Mira, esa es una de las metas de la consejería prematrimonial. Es que antes que te cases, con consejeros, ¿verdad?, que estén presentes, tú puedas revisar el pasado que tú tienes. Todo el mundo tiene un pasado. Cuántas heridas hubo que sanaron o que no sanaron. Porque las heridas que no sanaron van a aflorar en el matrimonio cuando tú comienzas a vivir con una persona más de cerca, 24 horas al día. Y para también revisar si tú eres una de esas personas muy needy, muy necesitadas, porque personas muy necesitadas, muy needy, son muy demandantes del tiempo del otro, de la atención del otro. Siempre de la aprobación del otro. De la aprobación del otro. Siempre sienten que no le aman suficiente, que no la aprueban suficiente, que no la consideran lo suficiente, que no le prestan atención. Y cuando todo eso sale como un volcán en el matrimonio, eso crea mucho daño porque el otro ya no sabe ni siquiera cómo reaccionar o cómo relacionarse contigo, porque todo es un problema, todo es otro conflicto, todo es otra herida. Y prefiere entonces muchas veces mantenerse lejos de esa persona. Me parece que el orgullo también tiene mucho que ver con esto de generar conflictos. Claro, yo creo que cuando nosotros tenemos una actitud de humildad, claro, podemos entrar en un conflicto, pero nosotros no lo vamos a solucionar de la misma manera. Definitivamente. El orgullo es el que no quiere oír, el que insiste en su posición, el que nunca está equivocado. La humildad está dispuesta a admitir que está equivocada, está dispuesta a escuchar, está dispuesta a cambiar su posición, está dispuesta a entenderte, está dispuesta a pedir perdón, está dispuesta a perdonar. Cuando esa cualidad no está presente, entonces lo que tú tienes es orgullo, y el orgullo es todo lo opuesto de lo que yo acabo de decir. Y para empeorar las cosas, la palabra de Dios nos dice que Dios le da gracia al humilde, pero se opone al orgulloso. Entonces, como Dios se opone al orgulloso, Dios no me está dando la gracia con el otro debido a mi orgullo, pero si soy una persona humilde, Dios me está dando la gracia necesaria para poder manejar a ese otro. Miguel, es común que cuando hay un conflicto entre una pareja, los amigos cercanos a esa pareja
se involucren, a veces traten de ayudar. ¿Cuál es el rol de los amigos con relación a conflictos entre una pareja? Bueno, yo creo que va a depender de quiénes son esos amigos. Yo creo que la mayoría de los amigos que se involucran no necesariamente ayudan, pero hay amigos que pueden ayudar. Yo creo que el amigo que te puede ayudar, en primer lugar, necesita ser una persona madura emocionalmente, espiritualmente. En segundo lugar, necesita ser una persona objetiva. Él no está tratando de empatizar o simpatizar con tus emociones, con tus sentimientos, amigo o amiga, ¿verdad? Dependiendo. Sería bueno que el esposo tenga un amigo o más de uno y la esposa una amiga o más de una. Porque muchas veces lo que ese otro amigo hace es que se pone de acuerdo con el esposo o se pone de acuerdo con la esposa, con sus emociones, con sus sentimientos, qué es lo que él se cree, qué es lo que ella se cree, pero no le aguante esto, no le aguante eso no nos va a ayudar. No, necesita amigos humildes y con un verdadero deseo, no de probar cuál de los dos está en lo correcto, sino con un verdadero deseo de intervenir para ser mediador. Para ser mediador y contribuir a la sanación, ser un pacificador entre ellos, de manera que pueda ayudarles a sanar y a crecer. Esos amigos no son tan comunes ni tan abundantes. Definitivamente. Miguel, te hablaba de que hay personas que se ven envueltas en un conflicto, precisamente en una relación de pareja, y nada cambia, por más que tratan de solucionar las cosas, no llegan a ningún acuerdo. Bueno, no sé si recuerda un programa que hicimos hace un tiempo atrás, no de matrimonio, pero hablamos de relaciones y había un programa acerca de qué hacer cuando no sé qué hacer, que sería esa es la pregunta ahora. Y la respuesta es, cambie usted. Usted puede crecer en medio del conflicto. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer buscando más de Dios, pudiendo descubrir más acerca de lo que Dios está haciendo en mí a través de esta persona que no cambia, creciendo en Él, creciendo en gracia, creciendo en sabiduría, creciendo en discernimiento y confiando, esa es la palabra clave ahora, confiando de que Dios sabe lo que está haciendo, Dios sabe por qué lo está permitiendo. Mira cómo el libro de Proverbios nos llama a confiar en Dios. En Proverbios 3, versículos 5 y 8. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderecerá tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Lo que el autor de Proverbios nos está diciendo es, mira, hay cosas que nosotros no entendemos, hay cosas que nosotros no podemos arreglar. Cuando no puedes hacer eso, confía en Dios, que Dios está en control, Él no ha pasado esto desapercibido, espera en Él y Dios te dará la fortaleza. O Dios sanará el conflicto o Dios te dará la fortaleza, como se la dio a su Hijo Jesús, el Padre le dio a Jesús la fortaleza para estar en conflicto con los fariseos, en conflicto con los romanos, en conflicto con el pueblo judío en general. Y sin embargo, Jesús en ningún momento se contaminó con actitudes pecaminosas, producto de confiar en su Padre. ¿Qué le dirías tú como consejero a aquellas personas que se han visto envueltas en un conflicto y han terminado heridas, amargadas, resentidas? ¿Qué tú le dirías? Bueno, yo creo que la respuesta es, usted necesita perdonar para sanar. Hasta que usted no perdone, no sanará, independientemente de la actitud del otro, de lo que el otro piense. Cuando tú permaneces resentida y amargada, comienzas a comportarte de una manera que pudiera lucir hasta poco racional. Mira lo que dice el autor del Salmo 73, versículos 21 y 22. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. ¿Qué fue lo que causó este comportamiento como una bestia delante de Dios? El hecho de que yo permití que la amargura llenara mi corazón. Esa amargura nos va llenando de ira, va nublando el entendimiento. Al nublar el entendimiento, no oigo lo que digo, mi corazón se endurece, las cosas que son horripilantes no me parecen tan grandes, tan descabelladas, y te comportas como una bestia. Entonces, sane para que usted pueda deshacerse de la amargura y volver a la racionalidad. Es común que muchas parejas comiencen discutiendo por un problema y terminen entonces atacándose personalmente. Y ahí se dicen muchas cosas que probablemente nunca debieron haber sido dichas.
¿qué tú recomendarías? ¿Cómo podemos evitar llegar a ese nivel de atacar personalmente a la otra persona? Bueno, primero es el entendimiento que un conflicto no se resuelve atacando a las personas, sino atacando el problema. Es la primera cosa. Lo segundo es que yo necesito madurar, porque cuando yo comienzo a atacar a la persona es una inmadurez en mí. Pero la realidad es que usualmente yo comienzo a atacar a la persona cuando yo me veo perdido, cuando yo me veo desarmado, cuando yo veo que lo que yo estaba trayendo, la idea que yo traía, perdió su fuerza, perdió o sea, no tenía la razón. Entonces, como ahora no tengo la razón, entonces yo insisto en ganar, entonces yo comienzo a atacar a la persona. Yo creo que entonces lo que ahí va a ayudar es la humildad para decir, mira, perdóname, yo no lo había visto así, ahora me estoy dando cuenta, pero no lo hacemos. Insistimos en ganar y por tanto permanecemos así, comenzamos a atacar al otro. Eso no place a Dios, me crea más problemas, yo peco, me crea barreras con Dios, me amargo más, me quedo más resentido, hiero más al otro, me distancia del otro. La humildad es la solución para yo arrepentirme de la parte que a mí me toca. Yo creo que eso es donde estamos otra vez. El tema de los conflictos es un tema sumamente práctico, Miguel, porque yo creo que nadie nunca se ha visto envuelto en un conflicto. Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas, ya sea en nuestro matrimonio o a nivel personal, a nivel laboral, todos hemos experimentado un conflicto. ¿Qué te parece si pasamos a nuestro segmento de preguntas y vemos cuáles son las interrogantes que tiene nuestra audiencia en el día de hoy con relación a este tema? Adelante. Miguel, vamos a ver cuáles interrogantes tenemos para el día de hoy. La primera dice, ¿es correcto defender una verdad bíblica aún a expensas de crear un conflicto? En esos casos, ¿qué es más importante, la verdad o el amor? Yo creo que esto es una pregunta que mucha gente no entiende su respuesta. El amor es un atributo de Dios y el ser veraz, la verdad, es otro atributo de Dios. La Biblia nunca, como se dice en inglés, pin una cosa en contra de la otra. La Biblia nunca contrapone dos atributos de Dios. El amor es importante y la verdad es importante. Entonces, ¿qué hacemos? Tú necesitas amar a la otra persona a través de la verdad. De tal manera que cuando yo comunico y defiendo la verdad, yo no la comunico y defiendo para ganar. Yo comunico y defiendo la verdad para ayudarte a ti. Quizá tú no lo veas así, quizá tú no lo recibas así, pero mi intención es amarte a través de la verdad, de tal manera que mi deseo es que en algún momento tú lo puedas ver esa verdad y que esa verdad contribuya a tu santificación, a tu edificación, y me quedo orando por ti incluso. Entonces, yo creo que no es qué es más importante, el amor o la verdad, porque de esos dos atributos, ¿cuál es más importante en el carácter de Dios? Todos los atributos de Dios son infinitos. Claro. Entonces no es uno contra el otro, es cómo, quizá la pregunta es cómo ellos se conjugan. Así es. ¿Cómo hablar la verdad con amor? Exacto. Entonces la manera como yo le explico siempre es, tú amas a la persona a través de la verdad. Yo creo que Cristo trató de hacer eso. La segunda pregunta dice, ¿cuál es la mejor manera de encontrar una solución cuando una pareja difiere en una convicción específica? Por ejemplo, a mi esposo no le importa que mi hija tenga novio, aunque no haya terminado la universidad. Yo entiendo que ella debe graduarse primero, de manera que en casa todo el tiempo se dan conflictos donde nuestras opiniones se encuentran y mi hija se aprovecha de la situación. ¿Cómo resolver este dilema? ¿Quién tiene la razón? Bueno, yo creo que lamentablemente, yo estoy de acuerdo en este caso con esa madre que un adolescente no está en condiciones emocionales y de madurez para decidir apropiadamente acerca de un noviazgo. El problema es que en este caso, ¿verdad? La situación planteada al esposo, que es la cabeza del hogar, es que tiene la posición contraria. Quizá lo mejor sería tratar de convencer al esposo de ver si pueden ir donde un consejero maduro, en este caso idealmente un consejero espiritual cristiano, que pueda ayudarle a discernir esa situación, de tal forma que al final haya una propuesta bíblica. Pero los esposos que van a ir a consejería, si van a ir, debieran ir dispuestos, si van a ir a un consejero bíblico,
a someterse a este consejo que se le va a dar, porque si voy ahí para permanecer en la misma opinión, ¿qué voy a hacer? Yo creo que en este caso también y en muchos otros, la esposa, ¿verdad?, que no es la cabeza, necesita orar y pedirle a Dios que le dé gracia y que le dé palabras de sabiduría y palabras de convencimiento para que pueda trabajar en su esposo y saber cuándo lo aborda, qué le dice, qué no le dice. Y confiar en Dios, porque al final Dios es que tiene en control aún esa situación de desacuerdo, de manera que volvemos a orar, confiar en Dios y la posibilidad, esperar y la posibilidad de visitar a alguien que le pueda ayudar a solucionar este conflicto. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Miguel, ¿cómo nos despides en el día de hoy? Mira, yo creo que lo mejor que podemos hacer es hacer una decisión de ser un pacificador antes de entrar en el conflicto. Toma una decisión en el día de hoy de que usted quiere ser un pacificador. Usted va a ser bendecido. La palabra de Dios dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo creo que mucha gente no ha tomado esa decisión. Mucha gente simplemente conoce el texto, recita el texto, se lo recita a otro, pero nunca ha tomado la decisión de decirse, en práctica. Yo a partir de hoy voy a ser un pacificador. De manera que cuando yo esté en un conflicto, yo voy a hacer lo indecible para que la paz se restablezca. Y si veo amigos en conflictos, yo voy a hacer lo indecible para restablecer su paz. Ellos serán llamados hijos de Dios. Usted será bendecido. Cuando usted adopta esa actitud y usted se ve en un conflicto, usted tendrá una actitud mucho más humilde. Porque ahora ya ganar no es la meta, no es quien tiene la última palabra. La meta es restablecer la paz que viene de Dios. Ese es mi consejo final. Muchísimas gracias Miguel, por toda esta serie del matrimonio que me ha parecido tan interesante, la cual aún ni siquiera hemos concluido todavía. Entiendo que ha sido larga porque ciertamente el matrimonio tiene muchos temas, los cuales hay que desarrollar y está muy mal parado hoy en día. Definitivamente está en un estado de crisis, Así es. como hemos llamado nuestra serie. A ustedes, amigos televidentes, la invitación para que visiten nuestra página en internet, la dirección integridadysabiduría.org. Gracias por habernos acompañado y nos encontraremos en una próxima ocasión.